tenemos compañeros y compañeras que nos están ayudando para que luego de finalizar la conferencia de prensa se pueda difundir el contenido de la misma. Teníamos previsto que algunos medios de prensa quizás no podían estar presentes y por eso tomamos los recaudos para que hubiera un archivo de esta conferencia de prensa y poder enviársela a esos medios que no concurrieron a la misma. Y también van a estar disponibles el mensaje que queremos dar junto con el director Ariel Ferrari, representante de los jubilados y pensionistas. Esta conferencia de prensa la hemos convocado en forma conjunta para que se escuche otra campana, se escuche otra voz, se escuche otra opinión sobre este anteproyecto de ley que fue presentado por el presidente de la República a los partidos políticos. Convocamos esta conferencia de prensa para demostrar que esta reforma que se propone perjudica a los trabajadores. Queremos demostrar en esta conferencia de prensa que esta reforma es injusta y no es solidaria. Y no solamente que nos pide que trabajemos 5 años más, sino que además se rebajan las futuras jubilaciones. Todos los trabajadores y todas las trabajadoras menores de 52 años van a perder con esta propuesta que presentó el presidente de la República a los partidos políticos, con este anteproyecto de ley que se está discutiendo, y que esa discusión se da con muy pocas personas y, por supuesto, sin diálogo social. Pero no solamente van a perder los que tienen menos de 52 años, sino que a medida que transcurra el tiempo, cuanto más joven, más va a perder el trabajador. Los de 40 años, los que hoy tienen 40 años, van a perder más de los que tienen hoy 50 años. Y los que tienen 30 van a perder más aún que los que tienen 40. Y por supuesto los más jóvenes van a seguir perdiendo con esta propuesta que el presidente de la República le entregó a los partidos políticos. Nosotros tenemos que decir también que nos preocupan cosas que no están en la ley. Por ejemplo, la convocatoria a la comisión de expertos, la convocatoria a esta discusión sobre el futuro del régimen jubilatorio en el Uruguay, está inspirada en que hay un tema de sostenibilidad en el sistema, es decir, lo que se recauda no alcanza para pagar las prestaciones que brinda el régimen de seguridad social. Sin embargo, no hay ninguna medida que apunte justamente a mejorar el financiamiento de la seguridad social. En este anteproyecto de ley, lo que está faltando justamente son medidas que apunten a crear nuevas fuentes de financiamiento para la seguridad social. En conclusión, el presidente de la República incumple una promesa electoral. Recordemos que dijo que no le iba a aumentar la edad de retiro a los que hoy están trabajando, que no le iba a cambiar las reglas de juego a los trabajadores y trabajadoras que estaban en actividad, que le iba a dar incentivos para que se retiraran voluntariamente más tarde y con una mejor jubilación. Y nada de esto, nada de esta promesa se ha cumplido. Por el contrario, no solamente que se le cambia las reglas de juego de la gente, sino que además se lo perjudica con menos jubilación. Nosotros también tenemos que decir con mucha firmeza de que podemos construir entre todos, con un diálogo social y político, una reforma de la seguridad social. No es inevitable, es decir, si no se reforma el régimen jubilatorio en Uruguay, nosotros creemos que es posible entre todos construir una alternativa. Por lo tanto, no nos resignamos a que el único camino sea esta propuesta, sino que podemos construir otro camino y hay esperanza, porque hay propuestas de parte de los trabajadores, hay propuestas por parte de los jubilados, hay esperanza para todos los que están preocupados por la seguridad social y podemos construir entre todos
un sistema más justo, más solidario y bueno, y eliminar los privilegios y las inequidades que hay en el mismo. Bueno, reafirmando y agradeciendo además que estén acá lo que decía recién el director Ruiz, la idea principal del proyecto, del anteproyecto de reforma, es la preocupación por la sostenibilidad económica financiera y la necesidad de reducir el gasto en el BPS. Esa es la idea cuando hacen el proyecto de ley. Y descartan ver cómo compensar ese aumento del gasto a partir de ver formas de financiaciones alternativas. No se puede pensar en un mundo que hay cambios tecnológicos, formas distintas de relacionamiento de la contratación del trabajo que sea sobre la base del aporte obrero patronal que se puede seguir financiando la seguridad social. Además, se considera como parte del déficit las salidas para cubrir distintas prestaciones que cuando el Parlamento las aprobó, la fuente de financiamiento en uno de sus artículos, cada una de esas leyes como pensiones, como seguro de paro, como asignaciones familiares, dice que los recursos salen de rentas generales. Por lo tanto, no puede considerarse de eso. Y las razones, además de la necesidad de reforma, es por la expectativa de vida que aumenta, vivimos más años, tenemos una población además que los adultos mayores cada vez el porcentaje es mayor en nuestra sociedad. Y ahí una de nuestras críticas, si el problema es el envejecimiento, si el problema que vamos a una sociedad donde el 25% serán en pocos años mayores de 65 años, no hay absolutamente ni una línea en lo que hace a los sistemas de cuidado o a lo que empezamos a desarrollar hace 6 años cuando se aprobó una ley de cuidados, hoy está contenida. Entonces, creo que es un error en ese sentido hablar de una reforma de la seguridad social cuando lo único que se hace es una reforma del derecho jubilatorio y el derecho pensionario. Y tanto en lo jubilatorio como en lo pensionario es recortar beneficios que hoy tiene la gente. Solo algún ejemplo. Ramón hablaba de las rebajas en el monto de la jubilación. Hoy alguien que se jubila con 30 años a los 65 recibe un 55% de tasa de reemplazo. Bueno, recibirá un 45%. Hoy alguien que se jubila por incapacidad, bueno, recibe un porcentaje de 65%. Ese 20% de diferencia puede llegar hasta perderlo si la edad está cerca de la causal jubilatoria común, porque entienden quienes pergeniaron este proyecto de que, bueno, alguien que tiene causal común, aunque esté discapacitado, no puede tener lo que otros proyectaron que era el que se jubila por incapacidad, tiene un presupuesto distinto, porque tiene medicación, alimentación distinto, cuidados, y bueno, la seguridad social lo tiene que contener. Entonces, se hablan para las futuras generaciones, que esta es una ley para nuestros hijos, y que además los jubilados no nos tenemos que ocupar, no nos tenemos que preocupar. Nadie duda que vamos a seguir cobrando mes a mes las jubilaciones. Pero además de ser parte de una sociedad, bueno, las jubilaciones por incapacidad física, las pensiones de sobrevivencia, de vejez, de invalidez, el seguro transitorio por incapacidad, todos ellos, al mes de iniciada la ley, entran en vigencia. Por lo tanto, alguien que no tenga causal jubilatoria a fin de año del 26, al año siguiente no se jubila con 60 años, ya se le va a exigir 61. Por lo tanto, creo que además esto dividido en capítulos, hay un capítulo donde se generaliza para todas las cajas, para todos los institutos y para todos los que ingresen al mercado de trabajo el sistema de ahorro individual. Por lo tanto, no será, si esto no logramos revertir, de que sea a partir de 71.000 pesos que yo tengo que aportar a una cuenta individual, tengo que aportar a la FAP. Será desde que ingrese a trabajar, gane lo que gane.
y además beneficiando, porque se cambian las condiciones de las comisiones, se cambian las condiciones de cómo el que cobraba menos costo de administración, menos comisión, era el que se llevaba los nuevos socios, acá beneficiando a las administradoras privadas en particular. Creo que también hay un desfinanciamiento y una pérdida de derechos, porque un beneficio que tenían de bonificar el sueldo básico jubilatorio en un 50% por haber afiliado voluntariamente al sistema FAP, se pierde, se elimina, porque ahora todos van a estar obligados. Y creo que es una rebaja más en el cálculo jubilatorio de las cuales no podemos estar de acuerdo. Y sí, estamos de acuerdo con algunos detalles, si se quiere, que tiene la ley, pero que son absolutamente insuficientes en relación a 307 artículos que en su mayoría son de reducción del gasto a partir de la pérdida de los beneficios. Abrimos un espacio para las consultas, si tienen preguntas. Hay mucha desinformación sobre este tema y uno de los objetivos de esta conferencia de prensa justamente es informar a la población, presentar los números que hay en este informe que demuestran que las personas que tienen menos de 52 años pierden con esta reforma, y además, por supuesto, demostrar los números, insistir de que esta reforma es injusta y no es solidaria. Y en grandes líneas, ¿cuál es la alternativa que proponen? ¿Por dónde pasaría una alternativa? Bueno, nosotros proponemos, primero, que para reformar la seguridad social tiene que haber un diálogo social. Hoy, este proyecto que se presenta no fue elaborado con diálogo social. Inclusive, no es las recomendaciones de la comisión de expertos, sino que esto se elaboró durante 8 meses sin participación inclusive de todos los partidos de la coalición. Primer tema que diferencia un poco nuestra propuesta del proyecto presentado. Tiene que ser con diálogo social. Segunda cosa, no puede ser una reforma jubilatoria. Tiene que ser una reforma integral de la seguridad social. Tiene que contemplar otros componentes de la seguridad social. Recién lo decía Ariel, el tema de los cuidados, el tema de la primera infancia. Se acaban de dar los datos de la pobreza, y en la primera infancia tenemos dificultades entre los menores de 6 años, igual que digamos que en el periodo de pobreza pasó, la pobreza pasó de un 16,4 a un 22,5. Es increíble, o parece increíble, estar discutiendo una reforma de la seguridad social y que en esa reforma de la seguridad social no esté la preocupación por la primera infancia. Y por otro lado, hay que aumentar también la cobertura para las personas con discapacidad. En este proyecto, en lugar de avanzar en la protección integral, estamos solamente impulsando cambios en el régimen jubilatorio. Por lo tanto, la reforma de la seguridad social tiene que ser con diálogo, tiene que abarcar otros componentes de la seguridad social, y por supuesto que estamos preocupados por el financiamiento de la seguridad social. Pero justamente en este anteproyecto de ley no hay ninguna medida que mejore el financiamiento de la seguridad social. No hay un solo artículo que se refiera a mejorar la fuente de financiamiento de la seguridad social. Y nosotros creemos que ese tiene que ser un capítulo importante dentro de una reforma de la seguridad social. Sí, ahondando un poco más en si nosotros, la razón de la reforma es la sostenibilidad financiera del BPS, lo que habría que discutirse es eso, y reitero, si es solo con el aporte obrero patronal que se puede financiar la seguridad social. Cuando hoy tenemos teletrabajo que no saben de quién depende muchas veces, si son trabajadores autónomos, la sustitución de una cajera por un lector de barra en un supermercado, la robotización. Entonces, hay exoneraciones que nosotros no decimos que hay que eliminarla, pero decimos que hay que analizarla. Hay sectores
toda la educación privada, mientras que la pública está discutiendo en el Parlamento a ver si en la rendición de cuentas hay 10 pesos más, porque hay que pagar contribuciones patronales, toda la educación pública lo paga, en la privada no. Nos pasa lo mismo en la salud, hay exoneraciones de todos lo que tiene que ver con institución deportiva, hay exoneración de todo lo que tiene que ser con los cultos religiosos. Bueno, ¿hay que mantenerlas o habrá que modificarlas? Analicémoslo. Tenemos formas de contribución a la seguridad social especiales, distintas, particulares. Hay en el sector rural las grandes extensiones, no estamos hablando de 200, 300, hablando de propuestas, de 200, 300 hectáreas, las grandes extensiones, todas ellas, de la más chica a la más grande, pagan por la calidad de la tierra. Y hay una canción muy conocida por todos que dice que Rivera es un caminito de tierras coloradas, ¿no? Que son propios de Rivera. Sí, hace 50 años eran tierras poco productivas por la calidad y el índice coñá era bajo. Pero hoy tenemos forestación en todo lo largo y ancho de ese departamento y de departamentos alrededor. Bueno, ¿no habrá que reformar eso? ¿No habrá que considerarlo, analizarlo? Entonces creo que si tenemos un problema financiero, es como en el hogar. No nos alcanza el ingreso, o conseguimos una changa, o conseguimos un nuevo trabajo, o tomamos medidas de reducir el gasto. O nos salimos de vacaciones, o recortamos algo en la alimentación, o los jubilados muchas veces dejamos hasta ir al control médico, y por eso se apostó. En vez de analizar cómo mejoramos los ingresos, se apostó por recortar beneficios, y ahí nuestro cuestionamiento. ¿Alguna otra pregunta? Yo voy a esa nota después porque yo fui totalmente. Pero si tenés alguna pregunta, no tenés. Bueno, la haces después. Gracias. Bueno, muchísimas gracias entonces. Si no hay preguntas, muchísimas gracias a todos los medios de prensa que están presentes.